Y hoy tenemos el enorme placer de tener en nuestro estudio, en el estudio de Alejandro Dolina, al compañero Roberto Marquines, presidente de la CGE. ¿Es presidente, Roberto? Soy presidente, sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo le va? Bien. Un honor tenerlo acá. Bueno, bienvenido. Buenos días, compañeros, y a todos los compañeros que nos están escuchando. Realmente es un honor estar acá con ustedes. Y por supuesto que sí, me queda muy grande el saco de Helvar. Está bien, está perfecto. El honor al gran jefe. La realidad Helvar, efectiva, Roberto. pero realmente, bueno, es otra realidad. Nos toca vivir una situación de coyuntura diferente. La entidad que vivió todo lo que vos acabás de manifestar y de lo cual estamos extremadamente orgullosos de que eso sea de ese modo, ha sido siempre interrumpida su actividad en todos los gobiernos que han sido o los nefastos gobiernos militares, que sin ir más lejos, el gran titular del 25 de marzo del 76 era: rige un golpe de Estado, intervienen la CGT y la CGE. Al toque. Ese fue el titular. Al toque. Bueno, claramente el nivel de participación de clase media integrada propiamente al esquema productivo argentino, planteado en aquel entonces, como vos decís, de estas federaciones provinciales que se unieron para conformar esta CGE, hoy escrita en una estructura digamos, estatutaria, modificada por supuesto en el tiempo, con algunas correcciones que se fueron haciendo, pero nunca por esas cosas del destino, después de Helvar, pudo llevarse adelante el eje que rigió un poco la idea de la conformación, el espíritu de la CGE original. Y hoy... Que le podemos contar, podemos hacer un pequeño recuento histórico de tu parte, por favor, nosotros nos gusta. Porque del otro lado, tanto del otro lado del vidrio, del otro lado de la ventana, como del otro lado de la radio, ¿no? Hay muchos compañeros que quizás no conocen el nacimiento de la CGE. Contemos un poquitito de qué se trata, eso que bien planteaste, el espíritu y cómo se fue conformando a lo largo del tiempo. Bueno, la CGE tiene... por supuesto, en este espíritu peronista de los 40 y pico, impulsó todo esto de justamente el desarrollo de capitales nacionales, y así empezaron a tallar las distintas provincias con sus representantes. Helvar de Catamarca, un comerciante exitoso de Catamarca, que también es extranjero, nació en otro país, pero de muy joven vino a Tucumán, muchos años formándose en el comercio tucumano, y después terminó haciendo lo que llamaron las grandes tiendas Nueva York en Catamarca. De ahí surge el acta de Catamarca, que fue el 25 de mayo de ese año, en que converge en la reunión de todas las provincias, participaron obviamente todas las provincias, y convergen en la formación de la Confederación General Económica, que se conforma con 3 confederaciones sectoriales claves, que son la CGI, Industria, CG, Comercio y Servicio, y la Confederación General de Producción, que en ese momento, cuando tuvo esa fortaleza, todas las entidades del campo estaban ahí. Funcionaban de manera separada, digamos. Las tres funcionan de manera separada. Pero ahí, claro, con la independencia. Lo que hoy sería Carpap, todo eso. Formaron parte históricos jugadores de la actividad gremial, han pasado por la CGE, históricos. Incluso la UIA, de algún modo u otro, estuvo contenida en algún momento dentro de la CGI, ¿sí? Uh-huh. Bueno, por supuesto que, como les decía anteriormente, además, las 3 confederaciones madres y las 3 confederaciones sectoriales se agregaron y siempre formaron parte como padrón y como eje, como columna vertebral de la CGE, las federaciones provinciales. Absolutamente todas las federaciones provinciales. Regionalización de economía. Ahora vamos a hablar de eso, pero en particular, ¿por qué te digo las 24 hoy federaciones o representaciones de cada provincia? Porque después de muchísimos años estamos representando a todas nuevamente, con esta nueva unidad que se armó ahora, porque insisto con esto, cada gobierno de derecha o cada gobierno militar destruyó la CGE, literalmente la apagó. Después el gobierno hasta intervinieron y usurparon y se quedaron con el edificio.
Bueno, por supuesto que a Helber le sacaron la ciudadanía y se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos. De hecho, murió como apátrida en Estados Unidos. Claro. ¿No? Entonces, fue durísimo para la CGR, lo revitaliza Alfonsín, de algún modo u otro restituye los bienes, pero no le da la vida de algún modo que... Alfonsín devuelve el patrimonio infraestructural. El patrimonio, fue un hecho político que, bueno, no tenía que reconocer que la vida en democracia era con la CGR, naturalmente. Entonces, bueno, naturalmente la política de Menem no fue la más favorable a la hora de poder en vigor a las pymes, pero bueno, de algún modo u otro se revitalizó porque habíamos recuperado lo que fue algo que quizás nadie conozca, muy pocos conozca, sobre todo la juventud, que tuvimos la primer obra social empresarial que se llamó APS y funcionaba en la CGE. ¿Qué año? Y desde los 70, sí, hasta que a fines de los 80, principios de los 90, maniobras non santas, se llevaron se llevaron puesta la obra social, APS. ¿Cómo se llama? ¿APS? APS, sí. Y APS funcionaba en todo el país. Yo era chico, yo hoy tengo 56 años, y cuando al principio de los 70, tendría 6, 7, 8 años en mi pueblo, Orense, partido de Tres Arroyos, había APS, porque funcionaba en cada centro de comercio o en cada cámara económica de cada pueblo. Era la oficina de la obra social. En cada cámara económica... No lo sabía. Sí, todo eso converge, digamos, con el federalismo propio de la CGE hasta dónde llevaba. Entonces el sostén y la madre un poco del eje de comunicación entre todo el entramado empresarial era la obra social. Que mirá las vueltas de la vida, ustedes que están con mucha presencia y están trabajando a pleno en el sindicalismo, la historia del aporte histórico de la obra social, nosotros como empresarios que tenemos parte del aporte de lo que se recibe para las obras sociales, y no tenemos hoy, porque después que destruyeron eso, no tuvimos más la administración de una obra social empresarial. Llamémosle empresarial pyme, ¿no? No, se comprende. Porque, ¿qué pasa cuando se cae APS? OSDE crece de una manera desmedida. Claro. Sale favorecida, porque de algún modo u otro, pero hoy, fíjate que al no tener obra social empresarial, ustedes deben tener más o menos un número en mente de lo que significa hoy lo que se paga por una obra social, pero no le quiero hacer números para no marearlo y para no llevarlos a otro contexto a la audiencia, pero sí es importante saber que se multiplicó por 5,5 el valor entre una obra social y la prepaga que se paga hoy por tener un OSDE, por ejemplo, en una familia de una pyme, digamos, ¿no? Y bueno, esa caída abrupta obviamente desarma económicamente En paralelo va creciendo CAME, de la mano de Cornide, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que toma valor, por supuesto empieza a hacer un acuerdo. ¿Creada para combatir a la CGE? No fue creada para combatir a la CGE, pero justamente... Pero sí alimentada. Tomarle, digamos, del inventario de la CGE algunas cosas fue muy útil para su crecimiento. Y entre otras cosas se llevó a las federaciones provinciales. ¿Sí? Desarma. Seduce, vengan con nosotros. Algunas nunca salieron del padrón formado históricamente en la CGE, pero no jugaban en la CGE porque fueron cambiando generacionalmente, se fueron renovando los dirigentes y obviamente comulgaban con quien estaba en vigencia y que tenía una permanencia en el circuito de diálogo con el gobierno, que en definitiva, ¿qué es lo que importa para las pymes hoy? Claro. No, siempre, ¿no? Pero hoy en particular. Y bueno, Cornide fue como Grondona en la AFA. ¿Cuántos años tuvo? 30 años en la... Bueno, todo pasa. Un eterno. Todo pasa. Literalmente. Menos él. Entonces... Menos ellos. Sí. Yo todavía me duele el tercer gol de River, pues soy bostero, naturalmente. Y cuando me mandaron todo llega, menos Izquierdo. Eso dolió. Es doloroso. Hay tantos memes aparte que ya hay eso, ¿no? Bueno, entonces para redondear un poco la idea de cómo llega, porque ahí viene la debacle económica, se queda sin su fortaleza la CGE y además de, bueno, viene la interacción entre
es una entidad de cuarto grado, por todo lo que les conté, Cámara de Origen, la Cámara de Panaderos de cada pueblo, la Federación de Panaderos de la provincia, la Confederación de Producción o de Comercio y Servicio y la CGE, que toma un rol netamente político para... Es como la CGT de las pequeñas y medianas empresas. Vamos, claro. Se lo criollamos. Es como la CGT de la pequeña y mediana empresa. Claramente. Entonces, algunos dirigentes en estos últimos 20 años, instalados en la idea de que era una entidad netamente política, no se promovieron políticas de acción directa hacia la pyme. Iban a plantear, sí, estamos de acuerdo o no, apoyamos, no apoyamos, pero no se impulsaban grandes movimientos, porque además no estaba representada por las provincias. Y las confederaciones sectoriales se fueron debilitando, se fueron quedando con el grondona de turno y que se la adueñó, se la quedó y de algún modo u otro tampoco llevó adelante ninguna de las acciones que realmente sirvieran para captar las pymes, en definitiva. Sí, claro. Entonces, bueno, yo venía militando desde hace años dentro de... pero un papel más acorde a mi participación, que era más... Yo tengo un perfil más técnico, siempre tuve improntas de llevar adelante acciones ligadas al complemento de una pyme, como trabajar en el sector financiero, financiamiento, promover políticas productivas ligadas a cómo desarrollar algún instrumento del gobierno, cómo aplicarlo, dónde ir a buscarlo, cómo formularlo. Bueno, políticas netamente de articulación, que en definitiva, por supuesto que frente al rol de un liderazgo de una entidad como la que, digamos, fue y pretendemos que vuelva a ser la CGE, dentro del rol político del presidente, cumplía la voz de Unidad Pyme, de tener que ir llevando adelante todas estas, alguien que empujara el lápiz, digamos. Entonces, en ese papel me situaba yo, aportando y apoyando y llevando adelante las distintas acciones ligadas a... Pero bueno, en este caso me tocó y bueno, con beneplácito lo recibí y por supuesto estoy abocadísimo a llevar adelante las acciones ligadas a mejorar la posición PYME. Roberto, en el desarrollo histórico de lo que es la Confederación General Económica, un vuelo de pájaro, como se le dice, podemos ver que se ha apuntado hacia la atomización de las diferentes confederaciones. ¿Para qué? Para justamente que no suceda, no se dé la comunidad organizada. Y recién acabas de desarrollar acabas de decir algo que me parece bastante, que sintetiza esta situación, que atraviesa a los trabajadores y también a los empresarios, que es que desde lo que sería, por ejemplo, el pacto social de la década del 70, en un compromiso absoluto de un pensamiento, de un orden social que se establecía un proyecto nacional para Argentina, pasamos a unos diferentes ciclos en los cuales están las dictaduras, que son trascendentales, gobiernos radicales y peronistas, que dieron a que hoy te encontrás con muchísimos desafíos que nos vas contando, que nos contarás más y ahondarás de qué es lo que tienen para adelante las pymes, luego de las, si no me equivoco, 25.000 pymes que dejaron de existir en la Argentina en el gobierno de Macri. 40.000, me haces con los dedos, 40.000, ven, es más grave de lo que pensaba. La CGE se vio encerrado en lo largo de su historia ya en lo efímero de la política, la politiquería, en un contexto de atomización de todas las industrias pyme a lo largo y ancho del país. Hoy, vos ya aclaraste, el saco de Herbart te queda grande. Aclarar también que Herbart era marxista, proviene de la raíz marxista que se integra, y fíjese lo que armó para el peronismo. Vos sos peronista. Sí. Hay diferencias. Ahora, sin embargo, hoy en una pandemia, luego de un gobierno, la pandemia de Macri, las pymes en Argentina, ¿cómo están? Esas pymes que engloban el 80 y pico por ciento de la mano de obra de la industria en la Argentina. ¿Cómo están esas pymes? Voy a hacer una pequeña diferenciación respecto a lo que éramos antes de la pandemia y ahora. Porque, bien, bueno, el escenario cambió. Sin duda. Y es importante que haga esta diferencia. Los números antes de la pandemia ya eran
preocupante, muy preocupante, porque nos deja sin piso, sin base, un gobierno que lamentablemente en 4 años hizo un desastre. La debacle desde el punto de vista de la concentración y justamente llevar la riqueza afuera fue tremenda. Uno no toma conciencia, hoy lo puedo decir con el diario del lunes, si vos me lo preguntabas en los primeros, en los inicios del gobierno sí. No te podía dar esta información porque estoy viendo la realidad como fue devastadora. Hoy tenemos diagnóstico. Tremendo. Sí, no fue, viste, como algunos dicen, no, ustedes hacen política con esto. No, es real. La devastación fue real. Fue real. Piensen lo siguiente, la gobernadora Vidal tuvo casi 2 años y medio sin ministro de producción. Cierto. Eso significa mucho. Cierto. Eso te da una pauta, eso te dice una... Ahora, claramente, la política de acción entre el ministro de Producción Nacional, Cabrera, y Sica después, compañero Sica, el platense, sí. ¿Qué pasó? Le dio todos los beneficios a los concentradores de la riqueza. Entonces, naturalmente, fuimos dejando de lado entre eso y después la partida de algunas de las empresas, porque las políticas no les convenían, fuimos quedando en el camino un montón de pymes que éramos asistentes de las grandes empresas. Claro. Que asistíamos directamente a grandes empresas. Entonces, nosotros siempre hacemos hincapié, y ahora te voy a llevar por qué al 40.000 y no 25.000. Los números están reflejados. El daño que se hizo todavía no se termina de revertir porque el gobierno todavía no le encuentra un rumbo para insertarnos en un diálogo constante a la pyme. Ajá. El gobierno se tiene que abrazar de los grandes hoy, que son los que están vivos, los que sostienen y los que importan en la economía hoy a la hora de tomar decisiones. Lamentablemente no somos formadores de precio como pyme, pero nos tenemos que, hablando en criollo, comer el garrón de ser receptores involuntarios del impacto que nos implica todo esto. Claro. ¿Y por qué el impacto? Porque seguramente una de las grandes empresas, como las que sabemos que mandan a los CEO para no ir los dueños a sentarse con el gobierno, nosotros no estamos en esa mesa de diálogo, que tenemos que estar parados por esto que te voy a explicar ahora. Por un lado, ellos tienen una estructura de costos en salarios mucho menor al impacto que generan. Hablamos de la UIA, para tener claro. De la UIA y las grandes, porque no solamente la UIA. Las grandes también están en AEA. Estamos hablando de las empresas que hoy convoca el ministro Culfas o el presidente. Entiendo. Son las empresas que son formadoras de precios. Uh-huh. Nosotros no formamos precios porque las pymes somos receptores involuntarios, pero a la hora de tener que, cuando se converge, a la hora de un pacto para recomponer el salario que ya le afectó a nuestros trabajadores y que pierde su poder adquisitivo, necesariamente tenemos que reconocer que el salario que se reinstala nuevamente a partir del nuevo concepto de inflación va a dinamizar nuevamente el consumo, y nosotros somos los que necesitamos que se consuma, porque la pyme es la que necesita que nuestro trabajador consuma. Claro. Entonces, al pactar los salarios entre los grandes, no tenemos posibilidad de defendernos ni de levantar la mano, porque ese aumento nos impacta a nosotros en un costo mucho mayor en el nivel de salario que tiene una pyme respecto a una grande. A un Carrefour le afectará un 20% el costo de salario, a nosotros un 50% o más. Por lo tanto, mínimo aumento nos afecta directamente a la pyme. Claro. Entonces, en este esquema, no es que estamos diciendo o miren para un costado porque nosotros no somos partícipes de la composición de un precio. Pero no nos dejen afuera porque nos pegan. Y nosotros somos los que más sensibles estamos a la caída. Y acá viene donde justamente sabemos claramente que desde el ANSES se reflejan 400.000 trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. Uh-huh. Entonces, llevándolo a un estimado de 10 por pyme, estamos hablando de 40.000 pymes. Ese es un poco el escenario que estamos manejando como números. Y lo que se resintió y lo que se resiente, está bien, pero hagamos esto por el lado del bajón. Pero vamos también al hecho de que somos los que más dinamizamos el mercado. Y en la medida que se reactive, los que rápidamente vamos a reaccionar somos las pymes también.
Claro. Porque hoy estamos con un porcentaje en la parte industrial propiamente de capacidad de trabajo que ha quedado ociosa totalmente, porque estamos trabajando en un porcentaje menor. Qué sé yo, en la producción, incluso en el campo, que a pesar de que siempre se ha visto revitalizada, porque las políticas conducen a que eso tenga que ser siempre lo que nos sostenga, o por lo menos que nos ponga la primera etapa de una recuperación. Entonces, en el contexto PYME en general, estamos en un momento muy difícil, porque muchos, con la necesidad de tener que seguir, porque es su sustento, lo que dinamiza y lo que le da vida a su día a día, siguen, pero a costos que no pueden sostener. Entonces, mientras puedan, siguen. Claro. Y acá viene otro detalle menor que dice, no, pues perdieron las pymes. No, las pymes no sacan sus propios empleados. Las pymes caemos y caemos todos. No es que vamos a bajar el costo por... No es que va con sacar un que es casi como un hermano para nosotros, porque convivimos todos. Vamos a bajar costos, ¿no? Nosotros seguimos hasta el final. Sí. Roberto, no te quiero sacar de ahí, pero estábamos pensando una pregunta cuando hablábamos del mínimo imponible del impuesto al trabajo. Ajá. Hablábamos de que era una medida que apuntaba a que eso se vuelque, esa guita del trabajador vaya al consumo. Al mercado interno. Claro. Exacto. Entonces, lo que planteábamos como pregunta era, ¿realmente hay algo para consumir? Porque vemos que esa cantidad ociosa, ese porcentaje ocioso de la producción, sumado a 40.000 pymes menos, entendemos la concentración de los grandes, pero a la vez, ¿hay producción argentina en este momento funcionando? Hay sectores privilegiados, de algún modo, con un veranito, no para siempre, no es que llegó para quedarse. Y otros sectores que están muy afectados. Acá la orientación del consumo va hacia alimentos. Por eso el impacto inflacionario en alimentos es mayor. Pero fíjate que las tarifas han quedado. En otra época, en la época de Néstor, muchachos, vayan a ver qué pasa con Shell, que aumentó los precios y los precios bajaban. Ahora aumenta YPF y no podemos hacer nada. 4 o 5 claro, ¿no? Está claro, ¿no? Entonces, claro. Hay aspectos que tenemos que observar y no podemos dejar de destacar. Pero fundamentalmente tenemos que ver que hay algunos temas que quedan relegados, retrasados, como el caso de tarifas, y que en algún momento va a pegar. Esto de la inflación que estamos viviendo hoy viene ligada a aspectos que los empresarios que fueron convocados aplaudieron a Guzmán porque reconoció que solamente la formación de precios no es el elemento básico de la inflación. Entonces, al reconocerlo el mismo Guzmán, quiere decir que, bueno, evidentemente, si vos querés modificar la alícuota de ganancias para que se promueva por algo, ese ingreso el gobierno lo tiene que sacar de otro lado. Por lo tanto, tiene que ver de dónde monitorea para ver de dónde recompone ese ingreso que no puede perder. Hoy el gobierno no te va a ceder caja bajo ningún punto de vista porque la necesita. Claro. Entonces, hay algo que es claro. O sea, podemos cortar acá y llevar a otro lado. Pero no creo que eso tenga... vamos a ser claros. ¿Por qué le pusieron el IVA de vuelta a los alimentos? Si era para promover el consumo. ¿Entendés? Entonces, cosas que son... yo entiendo, hay que manejar la situación que tenemos que arreglar todavía con el fondo, hay un montón de situaciones que la provincia está en una situación difícil. Tremendo. Estamos apoyando naturalmente y trabajando fuertemente en la parte que me toca con Axel, y bueno, además estoy de director de Fogaba, así que estamos desde ese lugar apoyando y promoviendo y fomentando la producción a través del formato de garantías que damos para esquemas de financiamiento, pero sabemos que está en una situación muy difícil la provincia y bueno, tenemos que poner ideas y montarnos encima de sabemos cuál es el enemigo o lo que no queremos que vuelva, pero también tenemos que estar juntos. Claro. Y esa es la vocación de diálogo, la búsqueda de consenso constante, y esa es la única forma. Roberto, haces un panorama muy amplio y acabado de la situación, que la verdad que te agradecemos. ¿Tenemos esperanza de crecimiento este año? Yo veo expectativas de
reactivación. Cuando hablas de crecimiento, ¿hablas en términos netamente económicos? Sin duda. Sin duda. Mira, yo lo que veo que va a revitalizar este año es las nuevas tecnologías, o sea, el nuevo esquema de pandemia y demás nos llevó a incorporación de nuevas tecnologías y nuevas formas, no solamente en la parte de comercialización, sino en las formas de consumo. Además, se revén un montón de situaciones que llegan para quedarse, ¿sí? Si querés entro en algún ejemplo, pero en particular tenés que tener bien claro algo. Por ejemplo, al no poder moverse la persona del modo que se podía mover libremente antes de la pandemia, se empezaron a visibilizar un montón de situaciones donde antes vos no te animabas a meter una tarjeta ni a palo. Me ha pasado, sin duda. Sin duda. Esto lo digo en general. Y más, yo hablo por mi edad, ustedes son más jóvenes, pero hablo por mi edad donde el temor era porque no conocemos, ¿viste? Hay falta de conocimiento. Y que nos van a robar, y que nos van a sacar. Que sí, que a tal se la duplicaron. Sí. Bueno, entonces esto animó e impulsó un montón de metodologías que de repente, por un lado está bueno, pero por otro lado también tenemos que parar y ver Pregúntale a Galperín. de qué modo. Pues fíjate hoy Galperín. Galperín tiene una concentración total y absoluta de un nivel de participación que si vos te querés vender algo, no sé si sabían hasta qué porcentaje se cobra si vos querés vender algo en Mercado Libre. En Mercado Libre. No. Hasta un 25% tenés. ¿Se quedan ellos? Claro. Porque vos tenés el famoso, o sea, el porcentaje, la comisión, te resuelve todo. La cuestión financiera, porque si vos querés la plata adelantada te la dan, pero te la cobran. El envío, la logística. El envío, la logística, el posicionamiento que tenés que pagarlo, si querés que salga primero, segundo, tercero, si querés más foto, menos foto, querés más zoom, menos zoom. ¿Querés un formador de precio? Bueno, ahí tenés algo que impacta, porque pero ¿sabés cuál es la macana? Que es un espectacular modelo de comercial, claro. Es brillante, pero es concentrador absoluto, porque no derrama para ningún lado eso. Sí, y cómo ha aparte destrozado a lo que se ha generado como competencia en algún momento, OLX, digo, ¿no? Terminó quedando toda la nada. Ahí está el punto. Yo creo que eso tiene que ser, es bueno que llegue, que se instale, que incluso incorporemos conocimiento y nosotros estamos haciendo un plan de capacitación extremadamente ambicioso. Ahora les voy a contar un poquito de eso. Pero necesitamos capacitar gente que reaccione rápido a estas cosas, porque las tecnologías a los grandes, a los 50 para arriba nos supera. Nos lleva a un enlace donde tenemos que crear. Y acá yo hablo de la economía de la colaboración, porque tenemos que crear gente que nos forme y que nos reinstale a muchas personas que hemos quedado fuera del circuito. Claro. Porque el nivel de información que viene es tan y tan pesado que es difícil digerirlo para poder insertarse en ese contexto. Y por otro lado, ¿a dónde caemos? Vos imaginate el esquema de si no tenés posibilidades de moverte, vas a depender, no podés ir a un banco, vas a depender de un cajero automático. Pero hagamos un análisis tirando un par de numeritos. Cada 100.000 habitantes tenés 55 cajeros. Pero cada 100.000 habitantes tenés 84.000 teléfonos. Entonces, ¿a dónde se va a apuntar? A que el teléfono maneje todo. Sin duda. ¿Está claro? Entonces, ahora, si todos vamos a depender de un solo Mercado Libre... Bueno, los gobiernos nacional, provincial, los bancos nacionales, el Banco Provincia, la Nación, ya han sacado sus billeteras virtuales como... Bueno, explota ese tema, explota de algún modo, pero tenemos la obligación como dirigentes sociales, tanto ustedes como nosotros, tanto el gremialismo empresario como el gremialismo sindical propiamente como están ustedes, de salir a apoyar a nuestros representados, porque es un impacto tecnológico que realmente si no lo leemos con atención, se va a quedar uno solo con todo. No es que derrama como si volvemos al monopolio ese que nosotros combatimos. Entonces, ahí salimos con apoyo a nuevas... Y ya para no irme de mambo y responderte lo que vos me preguntabas propiamente de lo que va a pasar, lo que podría llegar a ocurrir este año, van a haber nuevas metodologías de trabajo, nuevos formatos de trabajo. Jóvenes que se instalan justamente a desarrollar nuevos emprendimientos.
Y naturalmente, así como las curvas del nivel de actividad se marcaron desde el principio de la pandemia hasta ahora con una caída abrupta del independiente, ¿sí? del trabajador independiente, pegó un salto extremo para arriba justamente cuando hubo posibilidades o necesidad real de salir a la calle. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que estamos viendo que estamos impulsando y elevándole al gobierno, a pesar de que no estamos siendo muy atendidos, que digamos, propuestas. Nosotros tampoco. Bueno, propuestas para, muchachos, dinamicemos, así como los grandes empresarios le dan el ok y le dicen los autopartistas o las empresas automotrices reaccionan y dicen, bueno, vamos a invertir. Seguramente le dieron algo, todavía no sabemos qué, pero algo recibieron a cambio, si no, ¿cómo se van a animar a decir vamos a invertir? Claro, lo mismo que mismo que las mineras. ¿Qué recibieron a cambio? Algo hay ahí. Seguramente alguna eliminación de alguna retención, algo que ocurrió porque, a ver, la reacción es inmediata, pero dame algo. Y la PYME venimos sufriendo y ahora nos quieren convocar para que sigamos aportando. Nosotros ponemos el corazón, pero ya tenemos que saber que nuestro corazón está latiendo ya con mucha fuerza, ¿no? Así que necesitamos tener una reacción. Roberto, una consulta, más allá del panorama general y de pensar esta cuestión digital y de qué manera la afrontamos productivamente, ¿existen planes pragmáticos y directos para la recuperación de las pymes por el gobierno nacional o provincial que recién mencionabas? En el sector provincial estamos trabajando con muchas cosas propias de la regionalización que hace un rato ustedes nombraban, ¿sí? A mí me parece propio de cada lugar, de cada patria chica, llamémosle, de cada municipio. Y acá, cuando hablo de municipio, no solamente me circunscribo a La Plata por lo que nos toca, porque vivimos acá, sino intento abrir un poco más la región. La región. Claro, para integrar esto que debe ser un redireccionamiento hacia la reactivación económica. Necesitamos generar puestos de laburo genuinos, sin duda, genuinos y sostenibles en el tiempo, porque en definitiva de eso se trata, porque por hacer un paliativo, perfecto, pero si no nos sirve en el tiempo tampoco. Por lo cual estamos elevando propuestas para modificar algún aspecto en el ámbito, en el sector laboral, en la parte tributaria, denos algo que nos sirva como para poder dinamizar un poco nuestra actividad, más allá del financiamiento, que con eso estamos más o menos encaminados, si se quiere. Hay alguna propuesta, hoy está faltando plata, pero es fundamentalmente dinamizar el mercado, que es lo que mejor nos va a venir a todos. Roberto, te agradecemos muchísimo haberte acercado y haberte tomado estos 35 minutos de... ¿Cuánto pasó? ¿Cuánto pasó? Pero nada, te agradecemos que te hayas acercado. Nos pasa con cada compañero que viene, no sos la excepción, de que nos podríamos quedar hablando horas, el tiempo apremia en radio. Pero nada, agradecerte porque para nosotros es importante que los compañeros comprendan también lo que fue la CGE y lo que es. Y cómo esto, y que con esto igual quisiera que nos vayamos con esto. Volvieron a retomar un camino que destrozó el neoliberalismo principalmente. Totalmente. Pero que hoy bien decías, hoy ya están en las 24 provincias, nos vamos con la organización de CGE. ¿Cómo está la CGE? Y que bien decía Seba, ¿qué tienen por delante? Bueno, el camino por delante es partir de la base de ya reorganizados, ya redireccionados hacia el nivel de comunicación que tenemos justamente con todas las provincias. Arrancamos con un plan ambicioso de capacitación en todos los aspectos y reactivación de sectores que han quedado totalmente destrozados, como por ejemplo la hotelería, después del impacto del turismo. Claro. Ya venían golpeados algunos hoteles viejos, por llamarlo de algún modo, con esto de los Trivago, Booking y toda esta competencia, claro, que lo lleva hacia... Y hoy lo estamos redireccionando hacia la atención del mayor, de personas mayores, con capacitación para personas justamente que tenga que ver con la actividad para asistencia a personas mayores. Los geriátricos vienen perdiendo en el tiempo, lamentablemente. Estamos con un ejemplo puntual, que es la Asociación de Geriátricos de Mendoza, que va perdiendo gente, primero por la pandemia y segundo porque los costos no permiten que se renueve la estadía. Por lo tanto, se reconvierte la actividad de cuidado de mayores
Entonces acá estamos necesitando y justamente apuntamos a eso, a revitalizar un poco la idea de capacitar a personas que por lo general tienen que ver más con el sector femenino, porque son quienes son más afines a la hora del cuidado de un mayor, y de repente puede ser dinamizar una política laboral inmediata. Así que bueno, estamos apuntando, eso lo pongo a modo de ejemplo, si estamos otros 35 minutos y te cuento todo, así que claro. Más bien, pero mucho en capacitación. Seguramente algo vamos a hacer acá en La Plata, a través de SEDBA, o que es nuestra representación acá en provincia, que está acá en La Plata propiamente. Insisto, la capacitación a distancia y presencial. Tenemos un montón después les voy a hacer llegar, si lo quieren difundir más adelante, claro que sí. La cantidad de sectores de capacitación. Y les paso un último tema, que es lo que hablamos ayer con el ministro Arroyo, que estamos haciendo un acuerdo para integrar una cantidad de planes que se revitalizan con la posibilidad de que la PYME les dé trabajo. Planes que hoy son planes sociales. Lo que es el potenciar trabajo. El potenciar trabajo, justamente con la idea de darles un trabajo, porque si no, no reciben el plan, así que tenemos que jugar una ida y vuelta que puede ser interesante, y por supuesto que a la hora de achicar costos directos para el Estado es fundamental también, ¿no? Claro. Porque eso también. Así que bueno, estamos trabajando activamente con eso. Bueno, muchas gracias, Roberto. No, gracias por haberte acercado. Gracias. Hablamos con Roberto Marquínez, presidente de la gloriosa Confederación General Económica. Usina Radio. El sonido que sacude a esta ciudad cuadrada.